En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo sexto, el sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. Y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1296 de altura. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 20 números al estudio del tema que tiene como título El amor de los esposos. Hoy vamos a profundizar en el número 2378 con el tema El don del Hijo. Número 2378 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el Hijo no es un derecho, sino un don. El don más excelente del matrimonio es una persona humana. El hijo no puede ser considerado como un objeto de propiedad, a lo que conduciría el reconocimiento de un pretendido derecho al hijo. A este respecto, solo el hijo posee verdaderos derechos: el de ser el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres, y tiene también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Bueno, esto es un número impresionante, queridos amigos, sacado de este documento precioso que hemos tocado toda esta semana de la Congregación para la Doctrina de la Fe, esa instrucción Donum Vitae. Este número está sacado completamente del apartado 2 de esta instrucción. Y es algo muy congruente con el discernimiento moral que el catecismo nos ha llevado esta semana a hacer sobre las formas morales e inmorales de asistir a la concepción. La carencia del hijo en un matrimonio tiene un sufrimiento lógico, pero ese sufriente no justifica el recurso a unas técnicas de fecundación que no son respetuosas con la dignidad del hombre. No todo se vale. Para dar una razón más de explicación a esto que hemos venido comentando en todas las catequesis anteriores, el catecismo en este número 2378 dice que los hijos no son un derecho, son un don. Una cosa que nos está haciendo abrir los ojos es el hecho de que existan decenas de miles de embriones congelados, pero que tienen una fecha de caducidad. Y entonces el mundo se ha dado cuenta que esos embriones congelados con fecha de caducidad son descongelados y destruidos. Cuando esto salió a la luz, la Iglesia elevó su voz fuertísimo, declarando este acto como algo inmoral. Los sistemas de fecundación artificial son inmorales.
Y muchos se le vinieron encima a la iglesia, durísimo, a acusarla de que la iglesia estaba en contra de los avances científicos, que estaba en contra de las madres que no podían concebir y que por medio de todos estos avances científicos y los experimentos habían en algún momento podido concebir un hijo. Y se hicieron enemiga de la ciencia a la iglesia. Cuando la voz de la iglesia lo que estaba haciendo, y lo que sigue haciendo todavía hoy, es defendiendo esos miles de embriones humanos congelados que se descongelan y se tiran, y que son tantos los que tienen que han entrado como en un callejón sin salida y no saben qué hacer con ellos. Y por tanto lo único que se puede hacer es destruirlos, matarlos. Y la iglesia levantaba su voz y decía que no todo lo científicamente realizable es moralmente lícito, que el avance de la ciencia debía de centrarse en sanar las causas de la infertilidad, pero no era de recibo que se fabricaran artificialmente niños, sustituyendo la mayoría de las veces el acto del amor expresado sexualmente como el lugar que Dios ha querido para infundir el don de la vida. Que el lugar para que un niño exista no es un laboratorio experimentando con él, sino el amor de un padre y una madre. Y entonces se le acusó a la iglesia incluso de estar en contra de la vida. ¿Y qué vemos hoy? Todas las terribles consecuencias que esto deja. Una ciencia sin conciencia destruye al hombre, y es lo que vemos hoy. La raíz del problema radica en una cuestión que es muy de fondo, que es muy básica, y a lo que no se le había prestado suficiente atención, y es a esta pregunta: ¿un hijo es un derecho o es un don? Y este es el tema sobre el cual no se ha debatido, no se ha meditado lo suficiente. Porque nosotros estamos en una sociedad ansiosa, donde nos hemos acostumbrado a buscar un remedio rápido para aplacar cualquier insatisfacción. ¿Qué quieres? Yo te lo doy. Así son las campañas publicitarias. Dime cómo quieres este coche, así te lo hago. Dime cómo quieres tus vacaciones, así te las planeo. Dime cómo quieres un hijo, así te lo fabrico. Una sociedad ansiosa. Y la consecución de un hijo ha llegado a convertirse en un instrumento para calmar un deseo de una autorrealización de una pareja de cónyuges o incluso de una mujer sola. Es que si no tengo un hijo no me siento realizado. Si no tengo un hijo me siento frustrado. Entonces fabríquenmelo. Y fíjense, queridos amigos, frente a esto, en el plano estrictamente jurídico, tenemos que advertir en que ninguna declaración de los derechos humanos, ni en la misma Constitución, se reconoce el derecho a tener un hijo. Por el contrario, son muchas las declaraciones donde se habla de que el niño tiene derecho a tener unos padres, tiene derecho a tener una familia, pero no al revés. El hijo no es algo debido, el hijo es un don. Por tanto, no se les puede reconocer a los padres una libertad creadora absoluta. Fabríqueme un hijo, no.
Y curiosamente, a pesar de carecer de bases antropológicas, teológicas, incluso filosóficas y jurídicas, la mayoría de los países en Occidente, aquí en nuestro país, han formulado legislaciones tremendamente permisivas con estas técnicas de reproducción artificial. Y nosotros aquí estamos a la cabecera de ellas. Se está negando al hijo incluso el derecho de conocer la identidad de sus padres, porque fue uno por allá que donó un semen, lo congelaron y después se lo pusieron a una mujer y se le niega al hijo conocer la identidad de sus padres. Y todo esto supone que nos hemos lanzado como humanos a una carrera sin medir las consecuencias. Y cuando se emprende un camino equivocado, mientras más se corre, más se aleja uno de la meta. Y aquellos que se han atrevido a poner una voz han sido literalmente crucificados por ellos. Hay un hombre en particular que quiero hacer mención de él porque me parece que es una de las vidas más extraordinarias de nuestro siglo XX. Un gran científico, el doctor Jerome Lejeune. Este señor, que es aquel hombre que descubrió ese gran avance sobre el síndrome de Down, tenía una vida por delante espectacular. Él nació en un pueblito en Francia. Se llamaba Jérôme Jean-Louis Marie Lejeune. Y a él lo conocemos como el padre de la genética. Una carrera brillante. Él había asistido a un congreso científico donde el doctor Albert Levan había expuesto que el número de cromosomas que tenía el ser humano era tal. Y él, reflexionando sobre ese tema, hizo una biopsia a uno de sus pacientes con síndrome de Down usando un equipo incluso prestado. Y con un equipo prestado descubrió que en el cromosoma 21, estas personas presentan 3 en lugar de 2 cromosomas, lo que se le llama una trisomía. Con este descubrimiento en 1962, él fue designado como experto en genética humana en la Organización Mundial de la Salud. Incluso en 1964 fue nombrado director del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia. Y ese mismo año se crea para él una facultad de medicina en la universidad más importante del momento, la Sorbona, para que diera la primera cátedra de genética fundamental en el mundo. ¿Qué le dio esto? Ser el candidato número 1 para ganar el premio Nobel. Y aunque sus aportaciones como científico fueron enormes, lo que más llama la atención en su calidad era el gran ser humano que era y el gran cristiano católico que profesaba su fe. Él era un hombre antiaborto, era un hombre profundamente provida. Pero ser candidato al premio Nobel significaba que no debía oponerse al proyecto de ley de aborto eugenético que tenía Francia en ese momento. Y él, a pesar de eso, se opuso. Y fue más allá. Llevó la causa provida al mismo seno de las Naciones Unidas. Se refirió a la Organización Mundial de la Salud diciendo: he aquí una institución para la salud
que se ha transformado en una institución para la muerte. Y esa misma tarde, después de que dio este discurso, le escribió una nota a su mujer diciéndole: hoy me he jugado mi premio Nobel. Y así fue. Después de ese discurso cayó en desgracia. El mundo entero lo crucificó. La comunidad científica lo rechazó. El premio Nobel no le fue concedido y fue acusado de querer imponer su fe católica en el ámbito de la ciencia. Incluso miembros mismos dentro de la iglesia le rechazaron. Le cortaron los fondos para sus investigaciones y de repente se convirtió de un ser tremendamente importante en el más rechazado de todos. El fundamento de la defensa que dio sobre la vida es que desde la fecundación, con apenas 1.5 milímetros de tamaño, ya existe un ser humano. Decía el doctor Lejeune, cada uno de nosotros tiene un momento preciso en que comienza. Es el momento en que toda la necesaria y suficiente información genética es recogida dentro de una célula, el huevo fertilizado, y es ese momento, el momento de la fertilización. Y sabemos que esta información está escrita en un tipo de cinta a la que llamamos DNA. La vida está escrita en un lenguaje fantásticamente miniaturizado. Esto escribía él en su reporte. Y por ello se opuso férreamente al término que muchos proabortistas comenzaron a utilizar, ese término de preembrión. Él decía, eso no existe. Hay un dato muy interesante. Ustedes se acordarán cuando al Papa San Juan Pablo II intentaron matarlo ese día 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro. Esa mañana, el Papa Juan Pablo II había desayunado con este doctor, con Jérôme Lejeune, y se convirtieron en amigos personales para ser defensores de la vida. Y como parte de su legado, creó una fundación para tratar el síndrome de Down y otras alternativas genéticas para atender a estas miles de personas que tenían esta alteración, dándoles tratamiento físico, tratamiento psicológico, orientándolas para tener una calidad de vida mayor y para que aprovecharan sus capacidades. Él decía que los enfermos de síndrome de Down sí las tienen. Y seguía investigando. Y seguía investigando. Decía que podíamos nosotros volvernos defensores porque eso era mucho más fácil que incluso ir a la luna. Y Juan Pablo II reconoció la excelencia de este doctor. Y él se encargó de volverlo a sacar a la luz, nombrándolo presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Eso lo hizo el Papa el 26 de febrero de 1994. Luego el doctor Lejeune murió. Y con motivo de su muerte, Juan Pablo II escribió una carta para el funeral ahí en París al cardenal Lustiger de París diciéndole, en su condición de científico y de biólogo, era un apasionado de la vida. Llegó a ser el más grande defensor de la vida de nuestro tiempo, especialmente de la vida de los que están por nacer, tan amenazada en la sociedad contemporánea. De modo que se puede pensar en que es una amenaza programada lo que están haciendo en contra de los bebés. El doctor Lejeune asumió plenamente la particular responsabilidad del científico dispuesto a ser signo de contradicción, sin hacer caso a las presiones de la sociedad permisiva, que son capaces incluso
de quitarle su propia estima por no seguir sus parámetros. Dice, qué texto tan impresionante. Que eso lo diga un papa de una persona, tiene que ser fascinante. Y con base a estos hechos contundentes de su vida, en la 13ª Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida, que se llevó a cabo el 25 de febrero del 2009, se anunció la apertura de la causa de beatificación de este doctor. Que no quede duda alguna, ¿no?, que este padre de la genética afirma contundente e inequívocamente, con todas las evidencias, que abortar es quitarle la vida a un ser humano. O dicho en palabras más claras, es matar. Éticamente, es lo mismo matar a un ser humano de un día, de 5 años o de 99 años. Es una vida humana. Fíjense, queridos amigos, cómo este testimonio de vida de este siervo de Dios, este científico, hizo en su día a día un llamamiento al mundo científico en pro de una tregua contra este encarnizamiento biogenético, en contra de la vida humana. Y en 1999, incluso eso llegó aquí, a los Estados Unidos, al Tribunal de los Estados Unidos. Y se ponía el argumento de que el increíble pulgarcito, el dedito más pequeño, el hombre más pequeño, que el dedo pulgar existe realmente y que no es un cuento, sino que ha sido cada uno de nosotros. Su vida ha comenzado así, más pequeñita que el dedo pulgar. En definitiva, para reivindicar esto, de que el hijo no es un derecho, sino que es un don, nosotros los cristianos católicos tenemos que hacer una denuncia profética en contra de esa ideología del deseo que está supremamente presente en nuestra cultura. Una ideología que parece que lo marca todo, especialmente aquí en nuestro país, donde se ha puesto una cantidad de iniciativas que sustentan todo este tipo de experimentos en contra de la naturaleza humana, y todo basado en una ideología de deseos. Y fíjense bien, queridos amigos, cómo esta ideología de deseos ha abierto toda una plataforma. El matrimonio homosexual, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, la protección mínima de las familias numerosas, que la gente en el registro civil se cambie el nombre de padre y de madre por el de progenitor A y progenitor B, las operaciones de cambio de sexo o de identidad sexual, la ley de reproducción asistida con la posibilidad de la clonación, la concepción in vitro o el niño medicamento, la experimentación con embriones, la posibilidad de cruce de gametos humanos con gametos animales, etcétera, etcétera, etcétera. Como una cosa ha generado detrás de ella un montón de aberraciones. Y todo este tipo de iniciativas que salen y salen y salen, tienen en común algo, una ideología de deseo. Una ideología que ignora la objetividad de la naturaleza, que pretende moldear la naturaleza a su propio deseo.
Fíjense cómo la ley de reproducción asistida está totalmente insertada en esta ideología del deseo, pretendiendo que la mujer sea una madre a la carta. ¿Cómo lo quieres? Lo quiero que mida 1,90 y si no mide 1,90 ya no lo quiero. Y tras de eso se esconde un hijo objeto de deseo y los derechos del concebido no se contemplan por ningún lado. Solo el derecho de la persona que desea. Para justificar que los embriones humanos congelados son sacrificados en esos procesos de producción de laboratorio, entonces se invoca ese famoso título que le han puesto de fin terapéutico. Y bajo el tema de fin terapéutico, entonces podemos hacer lo que queramos. Y aquí nos encontramos en una gran paradoja. Mientras miles de personas recurren a fabricar artificialmente la vida, al mismo tiempo, aquí en nuestra sociedad, se están teniendo lugar a decenas de miles de millones de abortos. Esto solo se explica en una cultura impregnada del deseo, de la ideología del deseo. Fuerte, tremendamente fuerte. Y nos engañamos nosotros mismos. Otro ejemplo, ¿no? Lo tenemos en la famosa ley de identidad sexual, donde se contempla que cualquier persona puede cambiarse su nombre, su registro de sexo, simplemente pues llevando un informe médico donde se acredite unas determinadas exigencias. Como si el hecho de que ser varón o ser hembra, que viene impuesto por la naturaleza, me recorta mi libertad. Y entonces pretendo fabricar la realidad conforme a mi deseo. Fuerte. Incluso en el tema de la eutanasia, donde se convierte en una especie de muerte a la carta. ¿Cómo quieres morir? Y paradójicamente lo único que no somos capaces de conseguir en esta ideología del deseo es ser felices. Los hombres viven diciendo que quieren ser felices, pero lo que hacemos no nos hace felices, porque esa felicidad no está al alcance de tu deseo. Quien profesa la ideología del deseo pretende ser feliz fabricando una realidad a su medida. Y por el contrario, y ahí está la paradoja, solo son felices los que aceptan la realidad y se adecúan a ella. Precioso. El que quiere cambiar toda su realidad todo el tiempo, nunca es feliz. Nunca va a estar conforme con nada. Y esto entonces, cuando una persona no está conforme, se hunde en un vacío. Aquí nosotros tenemos que volver, queridos amigos, a aspirar a nuestros ideales humanistas más grandes, a hacer una política mucho más grande de la que tenemos, respetuosa, que tutele el valor de la vida. Los cristianos tenemos que esforzarnos por ser esta luz de respeto a la vida, porque eso es un derecho natural. Y fíjense, queridos amigos, sin duda alguna,
El misterio que celebremos el 25 de marzo para nosotros es importantísimo. El hecho de que los católicos celebremos 9 meses antes del nacimiento de Jesús, que celebramos la encarnación de Jesús en las entrañas de María, eso nos ilumina mucho este misterio. El Hijo de Dios se hizo embrión. Cuando parece que la cultura de la muerte se abre paso en medio de una cultura arrogante, nosotros elegimos el día 25 de marzo como el día de la vida. Esa afirmación del credo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, supone que Dios ha asumido la fase embrionaria de la existencia humana. El Verbo, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, el que creó el mundo, asumió esa misma condición de ser un embrión. Un embrión. Y hoy nosotros los embriones los tenemos congelados. Es cierto que el Mesías fue esperado por un resto de Israel, pero era una minoría que lo esperaban. El primer drama que conlleva el misterio de la encarnación del Verbo es el hecho de que Dios no fuera esperado, que no fuera deseado por el pueblo, del que cabía a uno pensar que debía haber estado expectante de su llegada. Esta es la primera similitud dramática, queridos amigos, entre la encarnación del Verbo y el destino de tantísimos seres humanos que ingresan en la vida humana por la puerta falsa, bajo la terrible etiqueta de los no deseados. Que hayamos nosotros asumido en nuestro lenguaje frases como hijo no deseado o hijo deseado, delata una mentalidad donde la vida es considerada como un objeto, no como un don. La mayor muestra de la debilidad del embrión humano y correlativamente la manifestación suprema del amor de Dios que se abaja aceptando libremente ser un embrión humano es el estar supeditado a nuestra acogida. Así lo hizo Dios. Asumió la condición humana, la más débil de todas. Fíjense cómo en el prólogo del Evangelio de San Juan dice, vino al mundo y los suyos no lo recibieron. Y cabría decir otro tanto de la falta de apertura o del rechazo del don de la vida humana concebida que tenemos en nosotros. Vino al mundo y los suyos no lo recibieron. Aquel embrión o feto en el seno de María también sufrió el intento de destrucción por parte de Herodes. Hoy día son tan sofisticados los medios de acabar con la vida humana, embriones sobrantes, desechados, congelados. La última modalidad consiste en la de sacrificar embriones para generar células madres, los niños medicina, los niños medicamento que les llaman. Dios se asemeja a nosotros. Y por eso aquí adquiere una gran importancia la figura de la Virgen María. Ella nos descubre que no somos árbitros de la vida, sino que somos depositarios y receptores de un don que nos precede y que supera todo deseo humano. Lucas 1:78. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de la altura. Para terminar, queridos amigos, ¿no? Esto es un debate tremendo. Nosotros tenemos que estar claros en la doctrina de la Iglesia que durante toda esta semana hemos aprendido en el catecismo. Y la tradición católica nos invita siempre a estar en una oración tremenda, constante, al autor de la vida, pidiendo que la vida sea concebida.